Y hay Ujú. libros que te retratan una verdad, te hacen una historia y te hacen pensar y te hacen ver el mundo diferente o te cambian tu realidad. Este libro para mí es simplemente un horóscopo, así lo voy a dejar. ¡Pum! Es la deducción del día de hoy. Ok, Flavio, ¿cómo eres tú trabajando en equipo? Yo creo que es interesante porque particularmente yo no soy una persona de personas. O sea, no soy muy... No me gusta estar como en grandes grupos de personas por mi cuenta. Generalmente lo que a mí me gusta, casi siempre lo hago en solitario y en silencio. Escribir, editar videos, pensar en nuevas ideas y cosas así. Pero cuando estoy en un equipo, creo que lo que más me enfoco es justamente en el proyecto final. Creo que cuando... Sí me gusta colaborar con la gente cuando tenemos un proyecto en conjunto. O sea, Ok, así como... O sea, por ejemplo, a mí me gustaba... Antes tocaba la guitarra. Todavía toco, pero ya no la toco como antes. Tocaba la guitarra. Y me gustaba mucho la cuestión de como estar en banda. Así como esta cuestión de crear algo en conjunto. En esa parte iba muy bien. Creo que el problema... O sea, no es tanto un problema, pero como que también me he vuelto esta cuestión de o sea, para llegar a un buen resultado, creo que tienes que tener conversaciones difíciles en equipo, porque independientemente que te guste mucho lo que estés haciendo, va a haber conflictos. Y creo que eso es sano en cualquier sí, equipo, siempre. pero también, o sea, creo que la manera en que te acercas a esos problemas va cambiando porque vas viendo qué funciona o qué no funciona, ¿no? O sea, yo particularmente antes era mucho que cedía y decía, bueno, no, sí, vamos a hacer esto y sí, vamos a hacer esto. Y luego me di cuenta que si siempre cedía, nunca terminaba con algo a veces que me gustara o que estaba completamente de acuerdo. Pero también luego me pude ir muy al extremo. A veces estoy seguro que a algunas personas les ha pasado conmigo, que yo luego puedo por muy tranquilo que parezca, a veces sí puedo ser muy irascible, puedo ser medio enojón. Mi familia lo sabe, pero Ok, generalmente profesionalmente no me sale tanto hasta que ya llego a un límite. Y eso es mucho por esto que no sé poner límites, no sabía poner límites desde antes, pero también particularmente porque en la industria creativa luego te piden una sarta de mamadas, que es así como sí, que, güey, o sea, no me está respetando, no sé, y luego me ha costado trabajo no tomármelo personal y como que regresar a esta cuestión de ok, tengo que mantener la calma, mantener la cordura. Sé que lo que me está pidiendo es una locura, pero el hecho de que yo me enoje, y eso lo he visto en carne propia, no va a resolver nada. O sea, cuando tienes mm, un conflicto en un equipo, lo peor que puedes hacer es también pues, trasladar estas emociones muy fuertes o pues, hacerlo personal, y más en una cuestión creativa, porque al final pues necesitas a las personas de las que estás haciendo, no puedes sí, hacer nada solo. Pero, o sea, en ese sentido yo creo que es por eso lo que decía al principio, como a mí me sirve trabajar en equipo, cómo es trabajar en equipo, creo que es enfocarse de qué, cómo sacar de la mejor manera el proyecto del que todos somos parte y tratar de como al final, pues respetar el lugar de cada uno y eso también implica respetar tu lugar en el proceso. O sea, creo que también implica como saber cuando tú necesitas algo, cuando se te está atorando algo, cuando no estás ok con algo. Entonces es como mediar un poco esas dos cuestiones de entender al otro y entenderte a ti dentro de ese proceso para lograr el objetivo final, ¿no? sí. Pero bueno, no sé, ¿tú cómo lo ves? Bien, fíjate, yo como animador muchas veces trabajo solo, ¿me entiendes? Estoy con mis Ujú. audífonos animando y recibo el feedback del director, cosas así. Entonces, no tengo que lidiar mucho con gente más que... Y Ah, la ok. verdad es que la mayoría de mi trabajo, cuando hay un problema, como ahora desde la pandemia, pues todo se volvió remoto casi siempre. Entonces, es muy difícil que veas al de producción o algo y que te venga a decir como, oye, tu shot, ¿dónde está? Sino que te mandan un mensaje y ya cuando te sientes como para contestar, ya le pones, pues no, no va a estar para hoy o, o sea, no me estés jodiendo. Entonces, o sea, sí, algo que sí aprendí es a decir no. Que yo creo que es algo súper importante Mm, cuando empiezas, le dices sí a todo. Sí, el shot para en sí. 1 hora, sí. El trabajo para dentro de 2 horas también, sí. Y al final te matas tú, mentalmente es imposible, Eh, pero pues a ellos les da igual y te van a echar más. Entonces, sí. algo que sí aprendí es como
a decir que no. Entonces ya si me dicen como, oye, ¿tienes las cosas para hoy? No, no está, ni modo. O sea, lo que quiero hacer pues, no se puede, o sea, es imposible hacerlo. Entonces, aprender a decir que no ayudó a que yo supiera trabajar en equipo. Y la otra cosa es hablar. Obviamente hablar es súper importante. Cuando tienes un problema con alguien, hablarlo y decirlo, mira, eh, así está la cosa. Y aquí también me voy a contradecir un poco, pero cuando dije que gracias a que todo es ahora como remoto y que es por mensaje, muchas veces por mensaje es más difícil entender a la otra persona que hablando y simplemente decirle, oye, no puedo acabarlo porque es imposible o tengo este problema. Entonces a veces es mejor hablar las cosas que por mensaje, pero a veces para decir no es más fácil decir no por mensaje. Es Sí, interesante, sí, te pero entiendo. Sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho con un cliente cuando trabajaba en agencia, que por sus mails eran así como súper cortantes. O sea, tú los leías y era como, oye, tengo esta duda, que no sé qué, ¿cómo lo ves? ¿Todo bien? Y te ponía, ah, sí, ok. O, ¿saben qué? No me gustó esto, cámbienlo. O, ¿saben qué? Esto está muy mal, mándame otra versión. Y era así como, este güey, ¿qué le pasa? O sea, como que parecía que nos estaba justo, ¿no? Dando órdenes. Y luego le hablábamos porque teníamos duda porque su mail no explicaba nada. Y era súper amable y era así, no, 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 es que miren, yo veo esto y que no sé qué. Y como que es muy raro porque sí, o sea, yo tenía como la idea de esta, o sea, ya me estaba enojando con esa persona y por cómo me lo decía, yo ya me hacía estas ideas en la cabeza de, no, este güey me está diciendo sí, que soy su esclavo, no sé, prácticamente, pero ya luego cuando lo hablaba me decía, no, y no te preocupes, igual, mañana lo vemos o no sé, o sea, o sé que ahorita está muy difícil. Pero sí, no sé, o sea, es complicado. Y más en estas cuestiones creativas y cuando se le metes esta parte de lo remoto, tienes que tener como estos canales, o sea, pues no sé, verificar mucho lo que la otra persona está diciendo, como que llegar mucho a este acuerdo de, ok, sí, sí dijiste esto o no dijiste esto. Y creo que eso luego no pasa en la conversación común, porque al final, pues no estás haciendo algo en conjunto, ¿no? Creo que aquí lo que ayuda es mucho pensar, bueno, estoy haciendo este trabajo en conjunto y al final el objetivo no es que sea yo alabado o que pues, al final como que demuestro que soy más fuerte, sino pues, ah, vamos a hacer esta bueno, cosa bien o no. alabado, Flavio. No, sí, a ver, sí, obviamente sí. Al final tienes que pensar que no eres tú más grande que el proyecto. Eso es una cosa. O sea, el proyecto tiene que ser más importante que, que tu ego, que lo que tú sientes. Pero sí, obviamente yo creo que sí tienes que saber decir lo que sientes. Si sientes que algo no está bien, pues tienes que hablarlo y ya. Eh, es difícil, sobre todo en trabajos creativos, sí, porque muchas veces la gente le pone como mucha pasión a lo que hace o lo Sí. que pone, por ejemplo, en su animación y cuando te dicen, no, tienes que cambiarlo. ¿No? Entonces puede haber conflictos, hay emociones de por medio, Sí, pero son cosas que se aprenden. Y yo creo que entre más vas haciendo, más vas aprendiendo y más fácil lidiar con... A veces es más fácil no decir nada. A ver, también eso. Es como, mira, ¿sabes qué? Mañana hablamos. No hay... sí, sí, a veces es consultarlo con almohada. Pero justamente sí, como decir las cosas también fue algo que yo aprendí porque particularmente en agencia siempre está este proceso de haces el texto y se lo pasas a un diseñador, ¿no? Y ya luego el diseñador te lo muestra, ¿no? Entonces, cuando tú le das como crítica a un diseñador, o sea, para empezar, pues justamente vienes de un lugar donde tú no eres diseñador, ¿no? Que es muy curioso porque a todos les dan feedback a los escritores y nadie es escritor, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que con un diseñador yo aprendí que tienes que ser muy delicado por lo mismo, porque muchas veces pone mucho de su trabajo, la mayoría Sí, como que justo pues lo que les motiva es hacer algo creativo con lo que están trabajando, ¿no? Y me di cuenta que muchas veces en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, hablaba en nosotros, o sea, para que no se sonara tan fuerte, es así, ¿sabes qué? Creo que aquí no estamos llegándole al lugar, nos estamos equivocando. ¿Qué tal si parece, si probamos esto o hacemos esto? ¿Por qué aquí no hacemos? O sea, hablaba mucho en nosotros, en lugar de decirle, tienes que cambiar esto, hablaba desde nosotros y eso siempre suavizaba el feedback, porque cuando les dices, no, ¿sabes qué? Está mal, te equivocaste aquí no viste la coma, no sé, se ofendían, o sea, y aunque era su trabajo, o sea, sí hería susceptibilidades, ¿no? Entonces, pues yo aprendí, y en general, o sea, no me tocó diseñador que no le pasara eso. Entonces, y también me pasaba a mí con los textos, pero es más fácil que, o sea, como escritor, que estás más acostumbrado a que te cambien porque, pues, no sé.
Pero eso es otro tema. No sé Nah, por yo qué. creo que es igual, ¿eh? Yo creo que van igual, ¿eh? No creo que... O Sí, a sea, los diseñadores les debes cambiar todo también, sí. O sea, no creo que sí, sea de los escritores te corrigen más. no, creo que más bien toda la gente se siente más confiada de corregir algo que está escrito que corregir, no sé, un diseño. O bueno, o sea, como que va por nivel de técnico, ¿no? O sea, la escritura, pues cualquiera, o sea, alguien que fue a la primaria, pues sabe más o menos escribir. Pero eso no significa que Ujú. puedas escribir un texto particular, ¿no? De una categoría. Pero por eso yo siempre a veces siento que sí, la gente como que se siente más motivada a decir, vamos a cambiar el mensaje más que como cambia todo el diseño, aunque a veces sí lo hacen. Eh, pero en particular con los diseñadores sí pasaba como esto de, bueno, yo sí como que tenía que encontrar como el lenguaje adecuado, la manera de decirlo. Supongo que al final es mucho Al que... final yo creo que es todo igual, o sea, es como estoy haciendo mi trabajo y llega el escritor a decirme, y igual Sí. cuando el diseñador me viene a decir que tengo que, cuando no sabe ni siquiera acentuar Sí. una palabra, no sé. O sea, y sí pasaba mucho de que como decían, ay, le cambié a tu copy porque no me cabía en el diseño. Y es de que, bueno, pues sí, haz lo que quieras, ¿no? Muchas veces así me pasó, o sea, me pasó. Hubo veces que sí yo me ponía muy, no, es que tienes que ponerle cosas así, mándalo ya, güey. Sí, si nos aprueban o no, pues al Sí, final sí. tú lo estás Hay veces enviando. que también tienes que dejar, o sea, perder batallas, así, tienes que decir Sí, como, ya, me da no, igual, o y sea, porque no vale la pena, güey. Es mucho de que en 2 semanas ya vamos a estar en otra cosa, no nos vamos a acordar de esto. Los únicos que nos estamos matando somos tú y yo. Entonces sí, muchas veces sí, sabes, tienes que saber qué batallas luchar y sí, qué otras batallas no. así es, tienes que elegir tus batallas. Pero bueno, hablando de escritores y de textos, sé que nosotros tenemos una dinámica donde adivinamos el diálogo de las películas que tú has propuesto, ¿no? En los últimos ¿Qué episodios lo pueden intentas? checar. Ah, no, Se sí, intenta las has adivinar. adivinado de último minuto. Lo he adivinado, lo he adivinado. Nuestros fans al parecer son muy conocedores del cine porque han sido dos diálogos muy fácil, pero ahora se los vamos a cambiar un poco, porque ahora yo traigo un libro que puede ser considerado un clásico moderno. Yo particularmente, aunque no soy fan de la persona que escribió esto, o sea, él como persona no me cae bien. Eh, sí ¿Lo me gustan. conoces? ¿Lo conoces o simplemente... Simple... Conozco sus opiniones y las conozco en contra de mi voluntad. Entonces, pues puedo decir que hay algo que sí, por lo menos he escuchado de él que no concuerdo con él. Pero me gustan sus libros y sí he leído como 2 o 3. O sea, no he leído toda su obra, pero lo que he leído sé que es bueno y por eso, pues digo, bueno, ya está viejito. Porque este es un Ok. libro del boom latinoamericano. Debe de ser algo que las personas debimos haber leído para allá, por lo menos las personas que hablamos en español. Entonces, Ok. voy a leer los primeros 2 párrafos. No voy a quitar los nombres de los personajes ni nada. Lo voy a dejar así muy claro. A ver Ok. si sabemos el nombre de este libro. Entonces, el libro empieza así. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Por el nombre Porfirio, estoy asumiendo que es mexicano el escritor. No, no Y es el mexicano. jaguar, ¿no es mexicano? No, no es mexicano. Jaguar es un apodo. O sea, en este libro es un apodo, no es un Ok, jaguar así ok. literal. Uf, no es mexicano. Porfirio pensaba que era. Uf, va a decir tiene que ser de Vargallosa, tal vez. ¿O no? Puede ser, ¿Puede pero igual ser? piénsalo, piénsalo. Vamos a dejarlo para ahí. A ver, puedes ahí pensar así como Cava, el jaguar, y allí como la otra vez, ya sabes, es que estás en el podcast y te metes a Google. Esto es Pero, mucho más difícil que lo que yo he dado. O sea, yo estaba dando Ratatouille y estoy seguro que más gente ha visto Ratatouille que gente ha leído este libro.
Pero podemos hacer que lean. La gente puede leer. De seguro está en audiolibro este libro, entonces creo que es una buena estrategia si no tienes mucho tiempo de sentarte a leer. Pero bueno, sigamos con este tema de escritores porque yo quiero preguntarte en particular de uno que este sí es muy conocido por todos, pero no muy respetado por todos. Se llama Paulo Coelho. Hace mucho que no Ok. escuchaba ese nombre, pero ¿tú qué opinas de Paulo Coelho? ¿Lo has leído para empezar? He leído, sí, El Alquimista. El alquimista. Eh, ¿Qué piensas de él? la verdad no me parece un mal libro, no es un libro, es un como cuento, yo lo vería como un cuento, no es, no sé realmente cuál es, bueno, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero no me parece malo, me parece normal, y este sí es de superación totalmente, este libro de El Alquimista, ¿no? O sea, Eh, ¿tú lo clasificarías como un libro de autoayuda? sí, un poco, ¿no? Sí es como, a ver, lo leí hace mucho, pero sí es como cómo triunfó, ¿cierto? Cómo llega, Mm, sí, es la historia cómo de... vence los problemas para llegar a... O sea, para empezar no lo he leído. O sea, ¿No? leí el resumen Ok, y leí una reseña de unos amigos que tenían un blog, que era muy interesante su blog, se llamaba Inventario, donde ellos hacían reseñas de libros considerados malos. O sea, ellos estudiaron literatura como yo. Entonces, dentro de ese mundo, o sea, Pablo Coelho no se ok, considera como alta como, o sea, literatura. podríamos decir que están donde nuestro amigo hater número 2 3 nos clasificó en nuestro podcast. Como En unos, ¿cómo los mamadores califica? promedio. Ellos eran muy listos, o sea, a ellos sí o sea, no les diría mamadores porque la verdad sí se esforzaban, Ok. pero No, pues bueno, pero algunos, está o sea, bien, los está puedes bien. clasificar por ahí. O sea, yo particularmente te pregunto por Pablo Coelho porque más que interesarme por su obra, un muy buen amigo me compartió una entrevista justamente por un episodio pasado y hablaba de esta cuestión sobre ser escritor o pensarte como escritor, ¿no? Hacía esta distinción de una cosa es decir que eres escritor o pensarte como escritor y no haber escrito que hacerlo, ¿no? Y me pareció interesante porque es como un tema que hemos tenido aquí, como que dije, a ver, ¿cuál es su historia? Y particularmente la historia de Pablo Coelho, fuera de sus historias normales, es muy interesante. Porque no sé si tú sabías, pero la primera profesión de Pablo Coelho no fue escritor, fue bueno, sí fue un tipo de escritor, pero de escritor de canciones. Y de hecho le iba muy Ok. bien. Le iba, o sea, ganaba muy buen dinero, era reconocido. Bueno, él es de Brasil, pero siempre tuvo esta cuestión de que quería ser un escritor. De hecho, en algún momento su papá, aunque él quería ser escritor, lo obligó a estudiar derecho y se salió de la carrera de derecho y tuvo todo este viaje espiritual, tomó muchas drogas y al final terminó siendo no un escritor profesional de novelas, sino un escritor de canciones. Así estuvo mucho tiempo hasta que a la mitad de sus 30 tomó este peregrinaje del Camino de Santiago, el que es como Sí, en bueno, no sé, España, sí, sí, sí. ajá, que es muchos kilómetros, ¿no? Y ahí justamente tuvo esta como revelación espiritual, que es un poco la historia del alquimista, ¿no? Que es este peregrino que va en busca de Ajá. las respuestas y cosas así. Y le inspiró a dedicarse a la escritura, ¿no? Realmente sacó uno o dos libros y luego sacó El Alquimista, y justamente él lo saca con una editorial pequeña de Brasil, nada más como que hacen 900 ejemplares. Luego busca una editorial más grande y es ahí donde se vuelve un boom. Se vuelve un boom y HarperCollins lo toma en el 94. Y ahorita, pues es uno de los bestsellers más cañones. Y Sí. también se ha hecho de mucho dinero por todas las adaptaciones que han hecho de su obra. También hace muchas charlas. Y bueno, de hecho tenía un libro que estaba escribiendo con Kobe Bryant antes de que se muriera, de su infancia. Pero cuando se muere, Pablo Coelho dijo, no vale la pena sacar este libro y lo borró. Entonces, nunca sabremos de qué es ese libro. Pero De Kobe Bryant. Es de tú Kobe sabías Bryant. qué será de Kobe Bryant. Nos está viendo, de seguro está escuchando el podcast El Cielo o algo así, no sé. No, no sé. El punto es, ¿tú sabías que Pablo Coelho está dentro de los 5 autores más prolíficos, bueno, no más prolíficos, más Más vendidos. ajá, no, que tienen más dinero, o sea, o sea, hay 5 autores principales y él está en el número 4.
Tú adivinas cuáles son estos 5 autores que tienen J.K. la... Rowling. J.K. Rowling tiene que estar por J.K. ahí. Rowling es uno, ajá. Pero ella no es el Eh, primero, ¿eh? Está en el segundo lugar. Con una, Pablo Coelho. ¿Eh? Pablo Coelho, ahí están 2. Hay otro muy famoso que de seguro... Stephen King. Stephen King, sí. Eh, y los otros ya no son tan famosos, pero tiene que ver el Brown. Brown, el de Código Da Vinci, puede ser. No, fíjate que ese no. Tal vez esté... Es que sabes que aquí lo que les ha ayudado mucho a estos autores es que han hecho adaptaciones de sus libros y particularmente hay una Bueno, el de autora, Game of Thrones, güey. ¿No está? ¿cómo se llama? Elizabeth Rice, o Este. cómo... R.R. No, ese es el No, de. ese es el de Ese El es el Señor de del los Señor Anillos. de los Anillos. El de. Ah, el otro estaba viendo justo una entrevista a él con Stephen King. Ahorita te digo, vamos a buscarlo aquí. Claro, sí, no tenemos que aprendernos todo. Pero si tienes que. No, 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 sí. Bueno, te los voy a decir. O sea, en el quinto lugar está, bueno, de hecho es el R.R. sexto lugar. Martin. R.R. Martin. Ah, el R.R. de Juego de Martin. Tronos. Sí, no, no, él tampoco está. Bueno. Está en el sexto lugar, 3 de bueno, porque 5. sí. Voy a empezar con el sexto lugar porque ella se me hizo interesante. Se llama Nora Roberts. Ella tiene una ganancias totales por 390 millones de dólares. Y es que ella ha escrito más de 200 novelas de romance, que sorprendentemente ese es uno de los géneros que más se lee. O sea, es un género que se ha leído desde el año pasado y siguen leyéndose todavía. O sea, es un género que... Algo que funciona mucho en ese género es que tienes como esta colección de novelas con un personaje central y Sí. lo que pasa mucho es que tienes esta, se vuelve como una franquicia, ¿no? Y sacas como, no sé, 10 historias de, no sé, hay un personaje muy conocido, no me acuerdo cómo se llama, Marcelo, no sé, como este Latin Lover, así súper exótico. Y lo curioso es que cuando la gente se engancha con un libro, te va a comprar los otros 9. O sea, porque quiere terminar la historia. Es como un Harry Potter, pero de romance. Y así hay unas variaciones de que historias de como creo que una de las como variaciones más exitosas es como historias de romance con hombres lobo y con vampiros y con estos es esta fantasía muy común de Sí. como la bestia enamorándose de la bella, o sea, prácticamente, ¿no? Y Nora Roberts le ha ido Como muy bien. Twilight. Como Como Twilight, Twilight. sí, Twilight es una reescritura de eso. De hecho, 50 Shades of Grey salió de un Ajá. fanfiction de, creo que era de Twilight, y justamente la autora lo agarró de esta, no sé si conoces esta página que se llama Wattpad, que es como Sí. el sitio para el fanfic. O sea, y ahí hay muchísima gente. Creo que hace poco lo adquirió, de hecho, una empresa canadiense, pero no me acuerdo cómo se llama. El punto es que ella lo agarró de ahí y luego pues lo supereditó y lo convirtió en esta franquicia que pues ahorita le va muy bien, ¿no? Pero hasta eso ella no está en esta lista. En el tercer lugar, o sea, está Nora Roberts, luego Stephen King con 400 millones de dólares, luego está este dude que yo tampoco conocía, que se llama James Patterson. ¿Lo ubicabas? Ese sí lo ubico. Es Tienen también, como de misterio, ¿no? Creo. es como thriller, misterio. Tiene este personaje en Sí, particular sí, sí. Along que se Came the llama Spider, sí. Esa. Sí, sí, sí. Alex Cross. Pero justamente él tuvo 20 bestsellers en el 2010. O sea, le ha ido muy bien. O sea, es muy curioso ese mundo de los bestsellers porque yo no los he leído. O sea, son varios libros como que yo no conocía, pero que tienen un mercado muy fuerte y que muchas veces decimos, la gente no lee, pero creo que la gente más bien lee cosas que los de literatura, que estudia literatura no leemos. Entonces a mí se me hace muy interesante porque justo él se ha hecho muy famoso porque sus novelas las han traducido en muchísimos idiomas y han habido muchas adaptaciones de este personaje que es como tipo James Bond, pero para el Ujú. FBI, como que es mucho esta cuestión psicológica, que como lo que hablamos, como esta cuestión como de thriller de crimen y como que a la gente le gusta mucho saber qué le pasa a los güeyes que asesinan o a estas personas, ¿no? Entonces, él está en el número 3. En el número 2 está J.K. Rowling con ganancias de $1,000 millones, obviamente por Harry Potter, porque después de eso pues ya no escribió nada. Y en el número 1 está una autora que yo no conocía, que se llama Elizabeth Badinter.
Ella tiene una red de 1.3 mil millones de dólares y es muy conocida por sus tratados en feminismo y el rol de la mujer en la sociedad. ¿Elizabeth qué? Badinter Ok. es la autora más, pues más rica, más pudiente de estos tres. Pero se me hizo curioso que dentro de todos ellos, Paulo Coelho estuviera ahí. O sea, es curioso porque justamente él, o sea, le pasó como a mí, como que justamente no toda su vida, no siempre quiso escritor y por alguna u otra manera siempre se fue por otro lado. Y al final, bueno, yo todavía no tengo ese revelación espiritual, pero al final tuvo esta revelación espiritual que le dijo, escribe libros y se volvió uno de los más exitosos de toda la vida. ¿Qué Pero, piensas? pues está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay muchas películas, por ejemplo, que también han vendido mucho. No quiere ser que sean las mejores o que uno como literato o como cinéfilo diga, wow, me encantó Barbie, ¿me entiendes? No es, Mm, pero hay algo en esta obra que le llega a la gente, o sea, que hay intelectualmente avanzado o algo, pero sí hay un mensaje que la gente está conectando. Por lo tanto, sí tiene un valor y si la gente conectó de esa forma es porque hay algo que funciona. sí, pero Entonces, bueno, está como esta frase también de, eh, pues también, no me acuerdo cómo va la frase, pero es algo así como de que el hecho de que la caca traiga muchas moscas no significa que sea bueno. O sea, pero no lo quiero decir nada, así, sí. porque cada quien, o sea, yo sé, entiendo, creo que hay un valor. Y justamente yo valoro mucho la opinión de este amigo que me recomendó y a él se le gusta Pablo Coelho. Y no estoy diciendo que esté mal que le guste. Creo que es justamente nada más como contextualizar a qué decimos, por qué tal vez no es tan bueno, por qué tal vez no. Y creo que es un buen punto de partida, es esta reseña que te decía, donde justamente la volví a leer y me acordé de una declaración que de hecho hizo Pablo Coelho, que también me hizo decir, ¿sabes qué? Yo en mi vida te voy a leer, que dijo que Ulises de Joyce, de James Joyce, uno de mis autores favoritos, cabía en un tweet. Así dijo hace algunos años que el libro de Ulises de James Joyce cabía en un tweet. Y lo que argumentan mis amigos, que espero que ellos también me consideren sus amigos, porque hace mucho que no los veo, eh, es, es que parece que ese güey lo que no le gusta es leer. O sea, lo que no le gusta es como realmente hacer referencia a otros libros. Y es porque básicamente él dice que su estilo es simbólico y sigue la simplicidad de Hemingway o Borges, pero ellos argumentan que confundir oraciones cortas con profundidad, como lo hace Hemingway, no es tener como un valor literario. Y es más que nada porque él siempre hace como cosas como muy superficiales, o sea, como que lo que le argumentan aquí mis amigos es que más que como que decirte o dejarte que tú descubras como los detalles o como que haya una conversación con el libro, como que prácticamente te dice, sí, tu destino es como seguir adelante y que no pierdas esta fe, ¿no? Y como que constantemente le Ajá. pasan una serie de cosas extraordinarias al protagonista que lo llevan a las pirámides de Giza y que por alguna extraña razón llega ahí y tiene esta revelación. Y como con todas estas cosas que luego tienen otras obras literarias donde pues el conflicto realmente pues te intriga o como que realmente hay conflicto, ¿no? O sea, realmente hay eh, una travesía del punto A al punto B y dentro de ahí vas descubriendo como el tema de la historia y justamente más que que el autor te diga, ah, este libro es para que te superes personalmente, tú lo vas descubriendo y como que vas conociendo el mensaje. O sea, al final como que Mm. pues lo que nosotros valoramos mucho en literatura es la capacidad de interpretarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Y como que como esas perspectivas provocan un diálogo dependiendo desde dónde vengamos, ¿no? El James Joyce de Ulises lo van a leer muy distinto de Irlanda que alguien en México o que alguien en Estados Unidos. Y eso tiene un valor porque Ujú. justamente resalta estas cualidades culturales que el libro está hablando, ¿no? Alguna vez leía que un clásico, no leemos un clásico, el clásico nos lee a nosotros, ¿no? En el sentido de que justamente el clásico te está probando con estas ideas que pues la humanidad ha tenido por mucho tiempo que hemos pensado y el hecho de cómo respondas a esas preguntas, pues dice más de ti que de la obra.
porque al final es una obra que ha atravesado cientos de cientos, no, tal vez no cientos de siglos, cientos de años. Muchas mentes la han leído y han hablado de eso, y es justamente cuando tú te enfrentas a este tipo de obras que descubres algo nuevo de ti y del mundo a tu alrededor, ¿no? Y ese es el valor de leerlo. Y eso es algo que ellos argumentan que no se podría hacer con Pablo Coelho porque es muy directo lo que te está diciendo. O sea, por eso tal vez creo que podría clasificarse como un libro de autoayuda, porque ese es como el Eh, eh, punto de un libro de autoayuda, ¿no? es que yo creo que también parte de su éxito es que es un libro sencillo, ¿me entiendes? Es muy fácil leerlo. O sea, lo puede leer Mm. cualquiera. O sea, no tienes que tener un gusto por la lectura, no tienes que ser un lector que diga, no, yo leo 20 libros cada semana. No, o sea, cualquiera puede agarrarlo y sentirse, no sé, como, no sé, también yo creo que hay mucho de mamador promedio, de gente que dice, no sé, yo leí a Pablo Coelho y es como que, o sea, no sé si mucha gente también lo lee por el hecho de, no sé, no sé qué opinión tener hoy en día acerca de este tema. A mí me parece que es un autor sencillo de leer. No creo que me cambió la vida. No creo eso, pero yo creo que a mucha gente sí le cambiará su forma de pensar, o al menos los hace pensar tantito. Eh, es complicado. No sé qué decir. Eh, No, sí, es que no es fácil. O sea, yo al final justo como que reevalué también mi relación con Pablo Coelho. Es al final, pues bueno, o sea, él hizo lo que muchos de nosotros que lo criticamos quisieran hacer, ¿no? Que es aventarse a escribir sin importarle. O sea, el señor ha publicado muchísimo. O sea, ya que sea por dinero o no, al final se ha puesto a hacer el trabajo. Y pues creo que eso es algo que muchos de nosotros no nos atrevemos ni siquiera a hacer. Entonces, yo sí creo que tiene mucho no, valor. Y bueno, al yo final, creo que obviamente, pues, es uno de los como más ricos. creador, pues claro que tiene su valor, ¿me entiendes? El crear ya es un acto de valentía, pero aún así hay cosas que son mejores que otras. Y yo no creo que, o sea, yo no lo pondría como, wow, este libro me hizo soñar, me hizo pensar, no, es como un libro que me dijo las cosas y ya. Pero no sé, mucha gente también necesita como un sermón, o hay gente que lee los horóscopos. No quiere decir que los horóscopos sean verdad, pero la gente necesita ese mensaje para creer que su vida va a cambiar o le va a ir mejor. Y siento que este libro hace lo mismo. Es un libro que te va a decir una historia y vas a decir, wow, sí, voy y soy el nuevo alquimista. Siento que es lo que hace este libro. No, para mí no es un libro que digas, wow, me hizo pensar, me quedé pensando en este libro mucho tiempo. No, aquí está el mensaje, el horóscopo dice esto y vas y 3 días te la crees hasta que te das cuenta que es falso o que no va así. Y hay Ujú. libros que te retratan una verdad, te hacen una historia y te hacen pensar y te hacen ver el mundo diferente o te cambian tu realidad. Este libro para mí es simplemente un horóscopo. Así lo voy a dejar. ¡Pum! Es la deducción del día de hoy. Yo honestamente creo que si ese libro no hubiera salido en los 90, con el boom de la autoayuda de los 2000, 2010, yo creo que se hubiera categorizado ahí. Pero quién sabe si hubiera llegado a los niveles que tuvo. Siento que ayudó el hecho de que se clasificara como una novela literaria. Y, de hecho, en el prólogo él dice que se inspiró en Borges y Hemingway, pero lo que argumentan muchos es qué tanto de Borges y Hemingway tienes cuando te pareces más tal vez a un autor, pues no sé, de autoayuda. O sea, como que son dos tipos de literatura. No digo que sean peor, cumplen distintos propósitos, vaya. O sea, cuando tú vas a buscar este sermón, no te pones a leer Dostoyevsky, ¿no? O sea, te vas a justamente, no sé, a leer Mark Manson o lo que te guste, Víctor Frankl, que es muy conocido por El hombre en busca del sentido y cosas así. Entonces, son dos libros que cumplen, yo sí creo que son dos textos que cumplen distintos propósitos. Y creo que también en ese sentido, eh, pues pues las expectativas deben de ser distintas. Pero sí, justo, tal vez es como un horóscopo, como, no sé, una Big Mac o algo así, o Es no que sé, no es sí, lo o mismo. sea, vas a estar satisfecho, sí, pero vas a pensar más, vas a querer Te buscar hace más, vas a... sentir, te hace sentir bien en el momento y cosas así, pero de ahí a que sea como Exacto. la mejor alimentación, pues tal vez no. Creo que tal vez hay mucho del que sí podemos aprender a veces de ellos en el sentido de, pues al final se aventó, al final ha logrado una manera
o sea, sí, muchos le pueden criticar por el dinero, pero pues, ¿cómo realmente haces esta carrera de escritor si no es vendiendo? O sea, tal vez sí, o sea, sí es muy exagerado, $500 millones y es muy difícil como tal vez llegar así por los libros, pero pues, no sé, o sea, hay muchas personas muy listas que tal vez podrían hacer algo pues, más sustancial y pues yo creo que no deberíamos de rechazarlo así de frente. Creo que a mí me pareció interesante su historia, en Pero particularmente. es que es complicado también, porque si tienes a alguien más profundo, alguien que le va a poner más pensamiento, va a ser más compleja la lectura, no lo van a leer tantas personas. No, o Sí, sea, exacto. ahí es cuando el dinero y la creación son dos cosas diferentes. O sea, si lo estás haciendo por dinero, es un éxito literario, sin duda. Si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo ves como una obra que digas, wow, esta obra me llenó tanto como no creo que ese sea su éxito. Como vendedor, si lo estamos midiendo en dinero, pues no hay forma de decir que no es exitoso o que no Sí, es un éxito. sí, son Entonces, dos ¿cómo parámetros vemos las cosas? distintos. Sí. O sea, hay muchas Totalmente. películas que han sido éxitos taquilleros. Son las mejores películas que has visto, o las películas que dices, para Es algunas como, personas sí, para algunas personas sí, pero para otras que tal vez ven más, tal vez no. no sé si viste, hubo como una mini pelea, pero la gente lo explotó de más entre Joe Russo y Martin Scorsese. Ahorita Martin Scorsese está muy activo en TikTok por su hija y subió como Ok. un video de su perro que reveló que se llamaba Oscar, o no sé si por el TikTok le puso Oscar, ¿no? Y Joe Russo le contestó, mira, sí, tu perro se llama Oscar, qué chistoso. Y le llamaba a su perro Box Office, ¿no? Haciendo referencia a que los Avengers son los que más han ganado en Box Office, ¿no? Entonces la gente empezó otra vez a enfrentarlos. O sea, creo que al final Joe Russo y Martin Sí. Scorsese como que les da igual, pero son todos sus fans, así como que no, las de Marvel y no, las de Martin Scorsese. Y es así como, pues creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y Es que son dos cosas distintas, sí. al final, honestamente, no es como que yo sea el más fan de Marvel. O sea, trabajé en una agencia con Disney y tenía que ver algunas películas. Pero personalmente yo sí disfruté la experiencia de ir a ver la de Endgame. Creo que nunca voy a volver a ver esta como euforia de cuando pinche Capitán América agarra el martillo de Thor y como que les dice assemble. O sea, eso fue una locura. O sea, y como experiencia de audiencia de cine, o sea, eso pues yo lo disfruté. O sea, honestamente no me la pasé mal en esa película. Pero también la Ujú. de Killers of the Flower Moon, o sea, también es una experiencia pues, que hasta la fecha todavía sigo pensando en ella. Entonces, sí son dos cosas que puedo disfrutar, Son sí dos son dos cosas, cosas. pero son totalmente diferentes. O Exacto. sea, Sí, sí, sí. o O sea, sea, cuando creo que ves Avengers y todas estas películas, sabes lo que vas a recibir. 2 horas de entretenimiento, 3 horas de explosiones y ya. Pero no va a haber no va a cambiar tu vida. O sea, cuando salgas del cine, no cambió tu vida. O no vas a ver la realidad diferente a como la ves después de ver una película que te cambió totalmente. Que dijiste, no entiendo. sí, O sea, me cambiaste mi perspectiva o tengo este pensamiento que modificaste por esta película. No lo va a hacer ninguna película de Avengers, porque sabes a lo que vas y sabes lo que es. Pero hay películas que sí lo van a hacer y siento que son dos éxitos totalmente diferentes. Entonces, o sea, una película te va a llenar, otra te va a entretener. Y pasa mucho con el contenido hoy en día. O sea, sí puedes tener 3 billones de vistas en TikTok. sí, Y, o sea, ¿me entiendes? No, sí, no va no, no, más no allá. significa nada. Sí, no. No va más Sí. allá que gente en el baño dándole scroll a su celular. O sea, seamos Sí, honestos. sí, sí, sí. Sí, prácticamente es eso. Y creo que justamente, sí, y es algo que como que siempre regresamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Creo que eso es al final como lo que pues tú debes de responder, más allá que la gente quiera como interpretar algo de tu obra. O sea, si quieres hacer un libro literario y cosas así, pues tienes que tal vez pensar como, pues, no es como que la gente lo vaya a leer tanto o como que haya tanto tema, tal vez sí, pero pues por la historia de la literatura, pues no es tan común, ¿no? Y ahorita pues lo vemos con estos autores que son los que han ganado más, pues a partir de pues, géneros populares, ¿no? Fantasía, la que
parece curiosa es Elizabeth Badinter. No sé por qué tiene tanto dinero. O sea, pues son tratados de feminismo y filosofía. No sé, tengo que investigarla ya. Para el próximo Seguramente podcast. tiene adaptaciones, ¿no? Porque tiene eh, Puede Milk, ser, o sea, sí creo creo que que Milk, el negocio aquí es ser un escritor y que te adapten en el cine. Creo que, y que lo hagan bien, ¿no? Porque si lo hacen mal, pues la cagaste. Pero si lo hacen sí, bien, pues o sea, está Stephen King, está J.K. Rowling, también a Pablo Coelho lo adaptaron al cine, James Patterson, o sea, todos estos güeyes, la mayor parte de su dinero yo creo que es más por esas cuestiones de las películas que realmente por libros. O sea, sí ha de influir, pero al final yo creo que una gran parte también viene de las películas o de estas adaptaciones que dices. sí, sí. Oye, y tú eres, hablando ya de libros, estamos en libros, vamos a hablar más libros. No, pero tú leíste Edgar Allan Poe, o seguramente lo has leído. Sí, sí, sí. ¿Y te gusta Edgar Allan Poe? Sí, sí me gusta. O sea, no es como que sea uno de los fans acérrimos, pero no se me hace malo. Ajá. Bueno, justo acabo de ver La caída de la casa Usher. No sé si te acuerdas de ese Ah, cuento. sí. Y que también es el director no fue el que hizo otra serie muy conocida de horror, de terror de Sí, Netflix. sí, sí, sí. La de Hillside o House o algo de Hillside. Mm, Que justo es la última serie que va a ser para Netflix, porque él ya se va a Amazon. ¿A poco? Así que le habrán dado una mejor lanita. Pero está la nueva serie de La Casa de la Caída Usher, de Usher. Y es bastante buena. A mí me sorprendió. La disfruté bastante. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Tú habías leído ya el cuento? Sí, sí, no me acordaba de que lo había leído. Pero como cuando fue pasando la serie, dije, ah, es muy buena porque como que es una adaptación. Obviamente no es el libro, no es el cuento de Edgar Allan Poe, es una adaptación que es bastante moderna y Ujú. usan a como esta familia que son dueños de una farmacéutica. Entonces se parece mucho a la familia de los Sackler, que son los que crearon la Sackler, la familia Sackler, son los que crearon la epidemia de opio en Estados Unidos, que Ah, ok. están demandados por billones de dólares y se destruyó Purdue Pharma, que es la empresa con la que crearon este, todas estas Imperio. medicinas del opio. Que de hecho hay una serie muy buena que se llama Dope Sick en Disney Plus, que habla sobre eso. Mm, No sé sí, si la sí, has sí, la he escuchado. escuchado ya, pero Pero no la he visto. Sí. Pero esta serie lo que hizo muy bien fue agarrar como este tema de los Sackler. Obviamente no son los Sackler, pero ellos son los del problema, ¿no? Es esta familia Mm, que se dedicó a destruir el mundo y es cómo van muriendo los hijos. Y bastante buena, bastante interesante, sobre todo para esta época de Halloween, que tiene un poco de horror, pero no es de ese horror tipo La Monja, es un buen, creo que está bien hecho, es buen horror, es un buenos sustos justificados, eh, buen suspenso y, y sí tienes esta como, también esta parte como de época donde sientes como a Edgar Allan Poe por ahí, o sea, lo sientes bastante bien. ¿En dónde está, Entonces, como en qué año está ambientada la serie? se supone que es actual, del Okay. 2023, pero regresas a 1980 y se siente ahí un poco más como Mm, vintage, más viejo, más un poco gótico. Entonces, bastante buena, bastante buena. Me sorprendió para bien. Así que la recomiendo. él también hizo The Haunting of Hill Sí. House, ¿no? Es como se llama ahí, The Haunting of Bly Manor, que también está basado en The Turn of the Screw de Henry James. No, yo no las he visto, pero bueno, es que particularmente yo no soy partidario del género del horror. O sea, sí me estresa un poco. O sea, yo sí llego como a salir así, como que no es una experiencia 100% placentera, pero hay veces que como que las historias sí me llaman la atención y particularmente me gusta mucho lo que hablan del género, ¿no? Hace poco escuchaba justamente que el horror es el género del cuerpo, en el sentido de como que exploras como los límites de la corporalidad a través de esta monstruosidad o de que va más allá de la muerte o en estas cosas como de gore, ¿no? O sea, como qué tanto podemos como transgredir como un cuerpo se ve normal y como en una ficción lo puedes, pues hasta mutilar o cambiar como justamente para explorar qué
motiva o qué nos motiva como o qué nos produce ese tipo de experiencias, ¿no? Y es muy interesante también porque, bueno, esto tal vez no tienen nada que ver o está relacionado por el género, pero ahorita hay otro juego muy interesante que es como en el mismo género del horror que se llama Alan Wake 2. No sé si alguna vez jugaste un juego que se llama Max Mm, Payne. sí, sí, Max Payne, sí. Es de los creadores de ese juego. Y yo realmente no he seguido su trayectoria, no, realmente no soy tan gamer, pero básicamente en este juego lo que tratan de hacer es como, o sea, empieza una cuestión así como de que el autor está atrapado en su propia historia y tiene que ir escapando de ella, pero es una Ujú. historia como de horror y como que el juego empieza mucho así de que en el género del horror siempre hay un monstruo y una víctima y el punto de la historia es que no te termines convirtiendo en ninguno de los dos, ¿no? O sea, el punto del héroe es que no se vuelva ni el monstruo ni se vuelva la víctima. Pero, ¿qué pasa cuando no sabes quién es el monstruo y quién es la víctima? O sea, ¿en qué te conviertes? Y así empieza el juego. O sea, es como de una historia como medio policíaca, pero que se vuelve como metafísica y como que empieza como mucho como de un caso normal y se vuelve como muy loco. Y creo que ahorita hay muchas como personas haciendo cosas del horror muy interesantes. O sea, por ejemplo, tenemos a Jordan Peele que se hizo de cómico como a este genio del horror. Bueno, así Yo lo creo, no, denominan. no, Get Out estuvo muy bien. Yo ahí la dejo, ya. Le salió bien Get Out y de ahí lo demás ha sido en picada, a mi parecer. A mí particularmente me gusta mucho lo que hace en su show con lo que hace en comedia, porque también creo que En hay inventado comedia me parece mejor. hacía mucho crítica social, que es lo que hace mucho con Nope, y luego combinaba muchos géneros, que creo que, solo con Nope, no, con Get Out, pero también lo hace con todas, ¿no? O sea, como que combina muy bien el género del horror con otras como historias y como que intenta añadirle profundidad, pero sí, como que creo que Get Out es donde ha sido más interesante, pero en Siento la que comedia, en su trató comedia de, me gusta. de replicar Get Out. Después de hacer Get Out, siento que lo que intentó fue replicar un éxito de Get Out y habló del mismo Mm, tema de la misma forma. Siento que eso es lo que a mí en particular me pareció un poco como que lo perdió, que no innovó, no fue más allá. Siento que es como, ok, esto pegó, voy a hacer esto. Pero en comedia es sí. muy bueno. A mí me gustan mucho los sketches que hace con. Sí, con Key and Peele, ¿no? Se llaman. Sí. Sí, esos son muy Entonces, buenos. sí, Que, esos que, me gustan. que es curioso justamente que como que su experiencia en la comedia le ayudó, bueno, o sea, por lo menos para hacer Get Out, ¿no? Pero sí, siento que hay muchas cosas interesantes en ese género, pero particularmente por mi sensibilidad no suelo ver tanto tipo de películas así, No da pero miedo, esta serie no da mucho miedo. Es mm, bastante. Tiene mucho drama también. Es buena, o sea, fue una buena sorpresa. O sea, yo no soy fanático tampoco del mm, horror, no es como que vea Annabelle, o sea, sí las he visto algunas de esas, pero sí. esas vas como, es lo mismo, vas como por diversión a ver qué pasa, ¿ya? Pero es como un buen suspenso. Es entre suspenso, drama y tiene tantitos sustos por ahí, pero se siente muy bien adaptada. Y me gustó mucho esto de la farmacéutica y eso, y el final es bastante bueno. Oye, hablando de series, tú, bueno, me hablabas hace poco de una serie que también tiene que ver como con nuestra actualidad y que tal vez con un evento muy reciente que pasó en México. Bueno, yo creo que yo no soy particularmente, bueno, estoy hablando de la Fórmula Uno y creo que hay una serie en particular que la ha hecho muy famosa. Yo la verdad no soy fan del género, pero creo que tú tienes algún comentario al respecto y bueno, en particular de Drive la to Fórmula Uno, Survive. qué opinas de la participación de Checo Pérez? Después de que Pues, alguien haya pagado más de 80,000 pesos para verlo, ¿cómo te sentirías de su participación si tú fueras a esas ver, personas? yo creo que al final de cuentas, pues, así es el deporte, ¿me entiendes? O sea, das una vuelta mal, vas a 300 kilómetros por hora, o puedes chocar, o sea, es parte de. Ahora, si tú pagas 80,000 pesos, 100,000, lo que has pagado, no sé, pero fuiste y te pasó eso, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Así ¿Tú, es, de eso se tú has trata. Es ido, como, tú has ido así a algún evento de Fórmula Uno? fui hace mucho, pero no me acuerdo si fue cuando era niño y no creo que haya sido Mm, Fórmula 1. Puede que sí, puede que no. No recuerdo.
Oye, pero esta serie, Y, o sea, ¿cómo es que ha hecho? Siento que también ha llamado mucho la atención de muchas personas, ¿no? Como que también eso ha sido, no a sé. ver, yo creo que sí, la serie es Drive to Survive y ya va creo que en la quinta temporada. Y básicamente es un reality show de los corredores de Fórmula 1. Mm, Entonces te ponen un poco el detrás de cámaras. Ha habido pleitos, ha habido molestias entre algunos de los participantes de la Fórmula 1 que no quieren grabar porque Netflix obviamente va a exagerar o va a ser el problema más grande o va a meter cizaña por ahí. Pero sí yo creo que Drive to Survive es lo que ha hecho que crezca tanto la Fórmula 1 en los últimos años. Y yo creo mm, que la mayoría de la gente, o mucha gente, sabe de las carreras gracias a Drive to Survive. Eso es sin duda. Y el que diga que no, lo categorizaremos como mamador promedio. Porque, Esa es la señor palabra Yanel, de hoy, el mamador promedio. Bueno, pero hace 6 años no escuchabas de la Fórmula 1. sí, no, o sea, sí siento que ha habido mucho un boom, como una conversación también de varias personas. O sea, yo particularmente no lo rastreaba a esta serie, pero ¿tú crees que eso se podría hacer para otros deportes? O sea, ¿se podría llevar ese No, mismo yo creo concepto que para hay otros algo deportes? muy específico aquí. Son pocos los coches. Mm, Y otra cosa que tiene la Fórmula 1 es que si realmente no la sigues, te da igual quién maneja el Ferrari o quién maneja. ¿Me entiendes? El coche rojo, hay mm, dos coches rojos, dos coches de Red Bull y ya. Y sabrás un poco, Checo Pérez. Pero yo creo que el éxito es que te acercan con los pilotos de forma que nunca lo habías visto antes. Entonces como sí, que te los bajan de piloto a ser humano y ves que tienen ya. problemas entre ellos y crean este drama y sí existe este fandom ahora yo creo de, no, Lando es más chistoso o siempre está enojado. Entonces sí creo que ayudó muchísimo. En otros deportes no lo veo, no lo veo tanto porque hay mucho más jugadores, más. Sí, es más difícil como llevar la historia de un equipo de 11 jugadores, por ejemplo, fútbol, ¿no? O sea, más de 11, porque aparte está toda la reserva y cosas así, ¿no? O sea, ¿en quién te centras? En la estrella, pero eso también genera resentimiento porque, pues, al final es todo el equipo. Sí sería como complicado, ¿no? Y como cuántas Sí. cámaras puedes tener para filmar a todos. No, Pero a ver, también es... sí, sí, Ujú. sí. Y aparte, yo creo que la FIFA tienes ya un gran público. O sea, no vas a crecer como la Fórmula 1 que hace años, que ha crecido más del 50% en los últimos años. Sí. Y bueno, y también creo que también tiene que ver una cuestión como aspiracional, ¿no? Al final como que pues son, o sea, los de la Fórmula 1 no es que como que ganen centavos, ¿no? Esos son millonarios, la mayoría de ellos sí les va muy bien, ¿no? O sea, es un deporte que pues genera muchísimo dinero y creo que también está esta cuestión como de estilo de vida y de que van a todos estos lugares, ¿no? O sea, como que las locaciones donde son las carreras pues son generalmente muy vistosos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí tiene eso, sí. Pero también creo que la serie hace exactamente lo opuesto a lo que estás diciendo. Creo que la serie se Mm, trata de quitar como, los corredores de Fórmula 1 son de otro nivel, están por arriba sino que te voy a poner el lado humano del corredor de coches. es Y como te un voy a. Succession del Fórmula 1. O sea, nos hacen sentir que los millonarios son personas y no están alejados de nuestra realidad, Es aunque que de hecho no, sí. es que yo creo que la verdad es que no muchos. O sea, obviamente ganan millones de dólares, sí, pero no todos. O sea, te Bueno, ponen los del desde. show sí, ¿no? No, 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 es por equipo. O sea, hay equipos que ganan Mm, mucho más que otros. Está Ferrari, Red Bull y eso, y ganan mucho. Hay unos Verstappen, que es el que más gana, seguramente sí gana 30, 40 millones de dólares. Pero tienes también otros que no ganan más de 1 millón de dólares. Que es mm, bastante, obviamente. Pero mm, no vas a comprar un país con ese dinero. O sea, no eres ultra, ultra billonario, ¿me entiendes? ya. Si tienes dinero, pero. Y la serie hace eso muy bien. La serie hace que te humaniza a los corredores muy bien y hace que empatices con ellos. Cosa que no Mm. pasaban, no había ese acercamiento. Pero en el internet dicen Ajá. que 34% de las personas se volvieron fans después de ver el show. Mm.
30% de las personas dicen que tienen un mejor entendimiento del deporte después de ver el show. Y 30% también dicen que se sienten mucho más engaged, mucho más acercadas al deporte desde que vieron la serie. Y sí, ha crecido brutalmente y sobre todo en Estados Unidos. Por eso ya Ya. tienes más carreras en Miami y tienes... ¿Y a esta serie le han dicho si van a seguir como con más temporadas o...? Sí, hasta el momento sí siguen con varias temporadas. Y yo sí creo que es un deporte que va creciendo. Aún así, triste que la gente se enoje porque chocó el Checo Pérez cuando pues, de eso se trata el deporte, ¿me entiendes? O sea, Es el poder de las historias, amigo. Las historias nos conectan o a veces nos ayudan a entender mejor algo o nos ayudan a, pues no sé, darnos cuenta que podemos volvernos millonarios y ganar 500 millones de dólares como Pablo Coelho escribiendo sus libros que tal vez a mis amigos no les parecen tan profundos, pero bueno, a otros sí les ayudan. sí, no, Pero manejando un coche, pero de que hay... No, pero es interesante y a mí me parece muy interesante cómo ha crecido ese deporte, porque la verdad es que hace 6 años no te decía más de Checo Pérez. sí, no, la verdad yo sí siento que ha habido un boom, creo que no lo había visto desde esa manera. Pero como decía, es el poder de las historias. Y hablando de historias, ya sabes cuál era la historia a la que me refería al principio del Le podcast, ¿o no? atiné al El escritor, autor sí es Vargas Llosa. Entonces, bueno, Vargas ya Llosa. hay algo de ayuda. A No ver, sé si no, hayas no, leído el ¿cuál libro. ayuda? Yo le atiné, o sea, eso ya, güey, yo lo Bueno, ya agarré. pues lo vas reduciendo, ya sabes, o sea. De ahí luego tienes, ¿qué era? La fiesta del chivo, no sé Sí, si es es como ese. más reciente. No es tan reciente ese libro. De hecho, creo que es de sus primeros. O si era ese, ¿no? Si eres de él, ese. Él es de ese, La sí, verdad es sí, que yo lo no he leído mucho de Vargas Llosa. No te lo voy a negar. Creo que solo he leído uno que se llama El Hablador Mm, Tiene varias y ya. novelas eróticas también. Creo que, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este libro? Espérame, bueno, tiene esta que también se hizo serie, Travesuras de la Niña Mala, pero ese fue más como en el 2006. Tiene El Elogio de la Madrastra, ese libro está súper erótico. Pero no, este Es libro que en particular. yo soy más de Paulo Coelho. Sí, puede ser, sí, sí. Pero bueno, este libro particularmente a mí se me hizo muy bueno. Se llama, bueno, a mí me gusta mucho, se llama Es la ciudad y los perros. La ciudad de los perros, sí. Nunca Jaguar lo es he uno de los leído, pero sí sé personajes. cuál es. Es muy interesante. Yo tengo ahí una opinión controversial que tal vez solo tú y tal vez todos los que estuvieron en nuestra escuela pueden decir, pero a mí me recordaba un poco las dinámicas de poder que había. O sea, es una escuela militar, pero al final habla de la masculinidad y cómo se relacionan. Yo cuando leí me acordaba mucho de la secundaria y la prepa, güey. O sea, era así como estas dinámicas de poder donde cada quien ve que tiene el pito más grande. Y hay un personaje que yo obviamente me identificaba, que es Vargas Llosa. Le dicen el poeta. Y ese güey lo que hace como, o sea, obviamente no tiene poder físico, pero tiene poder de las palabras. Y lo que hace es que le hace historias eróticas a las personas que le piden. Y pues para que no le peguen, le hace estas historias y con eso pues ya no lo molestan. Y a mí particularmente me reconocía en él porque yo solía vender tareas en secundaria y prepa, Ok. entonces a mí nadie se metía conmigo por eso, pero Sí, sí, es o sea, es un libro interesante. bastante interesante, habla mucho de las masculinidades y como de, al final pues es un sistema opresor, habla mucho de cómo en las escuelas militares, pues, que de hecho ahorita hubo una película que salió hace poco justamente que hablaba del mismo tema de los colegios militares, pero ahora en México actualmente, que pues ya creo que es más un cagadero más fuerte por lo del narco y cosas así. Pero aquí particularmente lo pintaban como en los años 50 en Perú, pero que también había esta cuestión como que había también dictaduras y pues había pues Ujú. un descontento social, ¿no? Y lo que es padre es que siempre hace, él creo que está muy inspirado como en estos autores gringos, en especial William Faulkner, que inspiró muchos a los del boom, y lo que él hace mucho es que juega con las perspectivas. Entonces tienes la historia desde la perspectiva del jaguar, luego tienes a este güey, el soldado Cava, que es como uno de los más enclenques, tienes al poeta, y creo que tienes otro compañero, no me acuerdo cuál. Luego ahí hay una historia de que a los dos les gusta la misma niña.
no sé, se vuelve muy interesante. A mí, o sea, luego la prosa es muy cuidada y luego sí es así como, ¿por qué me dice esto? Pero ya luego te vas dando cuenta que como que esos detallitos sí enriquecen la experiencia. Siento que Ujú. se siente muy, o sea, siento muy bien cuando lo lees en voz alta. Ahorita que lo leí como que varias cosillas, como que sí está medio payaso a veces las descripciones, pero te va gustando el estilo, te va encantando con eso. Pero al final el señor como que tiene a veces muchas opiniones de que no, los niños ya no leen y no deberían de jugar videojuegos y que no sé qué, que la cultura ya no existe y como todas esas cosas de sí, ya señor, siéntese. Por eso no me cae tan bien y también políticamente es muy conservador y como que, no sé, luego dicen una sarta de mamadas, aunque también fue él como él conocido de que cuando él estuvo aquí con Octavio Paz y dijo que el PRI era la dictadura perfecta, él fue el que dijo eso y como que prácticamente, o sea, Octavio Paz ya se estaba muriendo cuando él dijo eso porque era en su programa y obviamente lo financiaba el PRI. Entonces, es curioso ese señor, o sea, no sé. Y pues también tuvo este pleito con Gabriel García Márquez, ¿no? Que salió con la misma chava y luego le dio un golpe. Está es muy conocida esa historia de que le dejó el ojo morado a Gabriel García Márquez. Entonces, es un personaje peculiar ese viejito. Pero le recomiendo ese libro. Ese Pero, libro me gusta mucho, La ciudad y los perros. Léanlo. pero, o sea, yo creo que sí me llevo medio punto, o sea, o No, sí está bien. punto, O sea, no es fácil, no es fácil. O sea, no, estuvo no, bien. no, o sea, Te la llevas, te la bueno, de este. sal a la calle y pregúntale a cuántas personas Vamos a conocen a ver. Vargas Llosa. En TikTok ahora sí se viene bueno, muy conocedores que de la cultura y no sé qué. Si no saben esto, los voy a poner a leer. Voy a hacer un club de lectura. Vamos a empezar con La ciudad y los perros. Sí, A ver no, qué tantos van. sí, Si no, no van personas, se lo voy a es leer a los interesante. perros. Exacto. No, pero es interesante. Yo creo que sí solo he leído un libro de él. Ese Mm, libro yo me acuerdo que lo tenía en mi casa. Yo leía mucho de chico. Y hubo una época igual en la secundaria que me rompí la pierna no. y leía demasiado, no podía hacer nada. Estuve como 6 meses con el yeso y leía y leía y leía. Ok, Entonces, ok. Te recomiendo y, ese. y veía Particularmente muchas películas. me llama la atención. O sea, yo me acordé de. O sea, obviamente tal vez estaba exagerando, pero sí me acordé mucho de mi experiencia en la secundaria y la prueba. Para los que no conocen, nosotros íbamos en una escuela de puros hombres. Éramos Y es muy... verdad, ¿eh? O sea, yo creo que sí era era la selva. O sea, yo creo que sí, mucha gente no lo entiende así como, güey, o sea, es que tenías que, ¿me entiendes? Tenías Sí, que, de cierta forma tenías que atacar todo el tiempo o sabías que te iban a o ser atacar. O atacado, de era cierta forma tenías tú que crear tu como burbuja que te protegiera para que no, para que sobrevivieras. Tenías que sí, sobrevivir. Y mucha gente lo hacía de una forma, otros de otra, y algunos era demasiado y sí, luego había... esos no recibían ningún castigo ni nada, pero así era la sí, vida, ¿eh? O sí, sí, sea, sí, estaba muy cabrón. Yo ahí entendí mucho del mundo. Porque sí, sí, da mucho eso de comer o ser comido. O sea, yo particularmente creo que como que, o sea, me identificaba por el personaje porque como que era como su misma estrategia de como para sobrevivir, pues uso las palabras. Bueno, no sé, en ese caso no eran las palabras. Una vez uno de nuestros compañeros me pagó porque le castigaron algo por alguna mamada que hizo y le obligaron a copiar un canto de la Divina Comedia y me pagó como 500 varos para que yo se lo copiara, güey. ¿Qué hice con el dinero? No tengo ni idea, pero me pagó 500 pesos para que lo copiara esa madre. Y pues así era, o sea, yo era como el que hacía tareas, pero también me iba bien, o sea, al final, pues me daban dinero también. sí, no, mira, tenías que sobrevivir en esa escuela, eso estoy Sí. totalmente de acuerdo y lo que pasó, pasó, ¿me entiendes? O sea, ya es algo que Y ahora ya es estamos como, aquí. va, me arrepiento tal vez, pero es como si no hubiera hecho eso, No hubiera hubiera estado sido aquí. yo, o sea, punto, ¿me entiendes? No O hubiera sea, existido este podcast. No nos estarían escuchando ex hablar. así es. Pero también era divertido a veces. Lo que sí sufro, lo que siento mal a veces por todos los que fueron profesores ahí. También yo creo que eso era un trabajo de alto riesgo. Sí, no, Pero güey, piensa que no hay nadie. Y dicho y hecho, llegó, ¿dónde están todos estos güeyes? Y ya regresaron y nos cagaron. Pero todos los güeyes ahí atrás, escondidos. Y es así como, no mames, güey, ¿cómo le hacíamos difícil la vida? Bueno, no, yo no, porque yo nada más seguía para, ya sabes, o sea, obviamente tienes que seguir al colectivo, si no te tú madrean. también te escondiste atrás del mueble, no jodas. Sí, Entonces, exacto, sí, pues sí, eras parte de, que pero está sí. mal, pero llego al punto del podcast pasado que muchas veces es tu
donde estás, lo que te rodea, lo que hace que tus decisiones sean algunas, ¿me entiendes? Tal vez si hubiera estado solo no te hubiera escondido, pero como estás en este Sí, güey. ecosistema en la selva, pues ni modo, tienes que actuar Sí, que es como mucho tienes que lo que actuar. pasa en este libro. Justamente hay muchos actos como de crueldad y como justamente como de, güey, ¿qué están haciendo? Pero luego entiendes que es como la dinámica y como que es esta cuestión de como ir sobreviviendo. Y luego vas viendo también cómo se refleja en el mundo de los adultos, de los soldados, bueno, los cadetes que ya están a cargo de los niños y cosas así, y cómo también tienen pues, sus jerarquías de poder que quieras o no también, o sea, se traslada de otra manera ya en el mundo adulto. Pero al final está esta cuestión de como, o sea, hay veces que no pasas de las dinámicas que tenías de niños, o sea, repites Ah, como sí. lo mismo de otra manera, o sea, tal vez en otro contexto y con, o sea, no tal vez no violencia física o diciendo, jaja, estás bien pendejo, tal vez sí, pero, No, pero sí, o sea, sí, sí, pero sí se sí. repiten estas dinámicas y, o sea, justamente yo creo que como dices varios de los que nunca fueron castigados, yo creo que igual pasa, o sea, es algo que se replica, de que tal vez son los que hacen el mayor daño, pero por la posición en la que están o no sé, su familia o el privilegio que tienen, nunca les va a pasar nada, ¿no? Sí, porque al final, siendo el sistema de niños, se traslada igual cuando eres adulto y el sistema de adultos también en el que te vas a rodear, si está igual, pues vas a actuar de la misma forma y sin consecuencias, como en algunos países, no voy a mencionar cuáles, yo creo que en todos, en todos los países existe eso, pero para algunos es más ventajoso que para otros, entonces, Pues ahí está la lamentable. tarea. La tarea de este podcast es que bueno, se echen ese libro. Ese libro sí es bueno. Esperemos que no esté tan difícil para las personas que nos escuchan haberlo adivinado. Espero que si supieran algo, no sé. Particularmente también siento que pues, también ahorita hay muchos libros muy buenos. O sea, particularmente muchas autoras. Creo que se me hace curioso, o sea, tal vez eso será para otro podcast, pero creo que hay varias autoras mexicanas que yo ya denominaría que ya están haciendo como otro tipo de boom y que es de muchas mujeres. O sea, pienso Mm, ahorita en tres: Valeria Luiselli, Brenda Navarro y la que van a adaptar ahorita su película bueno, su libro de la temporada de huracanes, Fernanda Melchor. O sea, esas tres mujeres tienen una voz muy fuerte y como pues, les ha ido bien. También se han sabido mover, pero sí está muy, o sea, está interesante ahorita la escena literaria mexicana. Tal vez en otro podcast hablo más al respecto, pero Esperemos escuchar eso de un tal Flavio Juárez algún día. Entonces, con pronto, esto pronto. vamos a cerrar el podcast y que nos vemos la próxima semana Nos vemos el martes con y nuevo episodio. sí, Bye bye. lean.